Debatimos el siguiente punto, una moción conjunta de la Alcaldía, de la Concejalía de Empleo, del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando la declaración de Nerja como zona de especial atención para el empleo con prioridad 1. Señora Moreno Zorrilla, concejala de Empleo, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues, buenos días. Voy a resumir un poquito la moción. Empezando porque se ha aprobado, porque el Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley, el 8/2013, de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento, en el que se contiene determinadas medidas para intentar combatir el desempleo en Andalucía. En la referida exposición de motivos se reconoce que, conforme al artículo 63 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la comunidad autónoma es quien tiene las competencias en ejecutiva en materia de empleo, siendo por tanto la competente para la aprobación, entre otras medidas, de planes de empleo que incidan en los municipios andaluces para combatir el desempleo. Entre estas medidas se aprueba mediante el decreto ley está la delimitación de zona especial atención para el empleo, declarando a cada municipio andaluz con una prioridad distinta para recibir atenciones diferentes y combatir el desempleo, utilizando el indicador sintético del mercado de trabajo local para clasificar a cada municipio. Esta diferenciación entre municipios de prioridad 1, 2 o sin prioridad clasifica a los desempleados andaluces como de primera, segunda y tercera clase, en función de la localidad donde vivan, lo que dificultará optar o no a alguna de las escasas medidas que en fomento del empleo se aprueban en el decreto ley, originando, creemos, un agravio comparativo entre los desempleados andaluces por el lugar de su residencia. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del municipio de Nerja como zona de especial atención para el empleo con prioridad 1 a los efectos previstos en el decreto ley 8/2013 de 28 de mayo, al objeto de que los desempleados de este municipio puedan optar en condiciones favorables a medidas de fomento del empleo y autoempleo. Y solicitar al Gobierno de la Junta la supresión del indicador sintético del mercado de trabajo local contenido en el anexo 1 del decreto ley 8/2013 de 28 de mayo, con el objeto de que todos los desempleados andaluces tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder al bono empleo joven y a los programas de apoyo y fomento del trabajo autónomo y al programa de apoyo a la economía social. Esta moción fue dictaminada en comisión informativa con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida del Partido Socialista. Nada más. El asunto se dictaminó, señora Moreno Zorrilla. Se ha destacado esa circunstancia, pues entonces iniciamos el debate, intervenciones. Señor Iranzo, señor Peña y el Grupo Popular, usted mismo. Pues señor Iranzo, primer turno. Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría ya pedir si se puede votar por separado los puntos, o de los proponentes de la moción, que sois unos pocos, sois 3 en concreto. Y te voy a explicar por qué. Y es que no entiendo cómo primero ustedes piden, en el primer acuerdo, que se le dé prioridad 1 a Nerja y que se incluya tal en este decreto ley, y en el segundo punto piden ustedes que se derogue una parte, que se suprima una parte de este decreto. Entonces, para que mi mente pueda saber lo que está votando, no me gustaría votarlo en conjunto, puesto que yo entiendo que lo que piden aquí es contradictorio. Primero piden que se le incluyan y que se acojan a una parte de lo que explica el decreto, y después en el segundo punto dicen que no, que esto se derogue del decreto. Entonces, yo la verdad es que no lo entiendo, es un poco contradictorio. Es como, no sé, querer fomentar la natalidad, pero por otro lado apoyar medidas que restringen el poder quedarse embarazadas a ciertas mujeres españolas. En fin, lo que es la moción en sí, entiendo que a ustedes les molesta, y lo entiendo, de verdad que lo entiendo, que en la exposición de motivos del decreto ley no se haga ninguna autocrítica, y ya les digo que lo entiendo. Pero es que, viniendo de ustedes, la autocrítica, no son precisamente ustedes, el Partido Popular, un grupo en el que se caracterice por ser autocríticos. No creo que nunca le vayan a dar un premio a la autocrítica como partido político en España.
Y entonces, claro, se ponen a dar datos, datos que el bipartito radical de la Junta de Andalucía obvia en la exposición de motivos de su decreto. Y llegan a una conclusión. La culpa es del PSOE, los culpables son Zapatero y Chávez. Bueno, pues yo le voy a dar también algún dato que otro. Es cierto que desde el año 2007 el desempleo no ha dejado de aumentar, pero es que obvian que no ha dejado de aumentar hasta el día de hoy, que se le olvidan a ustedes poner en la moción que llevamos ya casi 2 años del gobierno del PP, del gobierno de Mariano Rajoy, y las tasas de desempleo siguen aumentando. Es cierto también que la mayor parte de este aumento, del aumento de la tasa de desempleo, se dio, como bien dice la moción, entre el año 2007 y 2008. ¿Pero esto por qué fue? Porque tampoco lo dicen ustedes en la moción. Fue porque pinchó la burbuja inmobiliaria, y probablemente ustedes no lo digan en la moción porque entonces habría que señalar a otros culpables como es el Partido Popular y el señor José María Aznar. Pero es que, señoras y señores del PP, no lo ponen ustedes en la moción tampoco. Desde mayo del 2011 hasta abril del 2013, les recuerdo, 6 meses de gobierno de Zapatero, 1 año y medio casi del gobierno del PP de Mariano Rajoy, la tasa de desempleo ha aumentado de un 20,9% a un 27,2%. Es que eso no lo dicen, claro, porque no quieren entrar en el tema de la reforma laboral. Eso es lo que tiene en común el gobierno de Zapatero de junio, mayo del 2011 y el actual gobierno. Reformas radicales, reformas que perjudican a los trabajadores y que siga habiendo una sangría de desempleo que a la vista está, ¿no? Igual que tampoco hablan de la inversión para este proyecto de 500 millones de euros, si dicen que son escasas medidas. Yo no veo que 500 millones de euros son medidas escasas. Y vuelven ustedes a hablar en la moción de las competencias de empleo, que por fin, pero si no lo hemos negado nunca, la Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de empleo. Pero es que ustedes no se enteran que son ustedes, la Administración Central, la que tiene que transferir financiación a las administraciones autonómicas, que si no, no podemos llevar a cabo ni políticas de empleo, ni políticas de igualdad, ni políticas, esas en las que nosotros tenemos tantas competencias. Y ahora, si me da tiempo y si no seguiré en el segundo punto, quiero hablar en el segundo punto. Pues será en el segundo punto, señora Iranzo. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bien, incido en un comentario que se ha hecho anteriormente. Señora concejala, yo creo que esta es una moción precipitada, más con intención política de cargar contra la Junta, el gobierno independiente de la Junta, que con conseguir objetivos de empleo claro, porque efectivamente lo que se ha comentado aquí, yo también lo tenía anotado, en el primer punto usted pide que Nerja sea considerada con prioridad 1 y en el segundo pide que desaparezcan en la fórmula que dictamina prioridades. ¿En qué estamos? Si desaparece la fórmula, Nerja ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. No tendría por qué pasar a prioridad 1. Es que no existían prioridades. Luego, esto es una total barbaridad. Es una mala exposición de la moción. Una moción en la que ustedes utilizan la palabra discriminación y la critican. Pero por otro lado, les critican que se haya derogado las zonas de actuaciones territoriales integrales preferentes para el empleo en Nerja. Esto es anterior, se crearon 9 zonas y según su teoría eso sería una política discriminatoria. Y eso que ahora se suprime, también lo critican porque se suprimen. O sea, critican que haya discriminación y critican que no haya discriminación. O sea, lo criticamos absolutamente todo, porque no tiene sentido que ahora mismo estemos, si se quita esa discriminación de 9 zonas específicas, resulta que a ustedes también les sienta mal y también lo critican. No lo entendemos. Mire usted, empieza a ver mal la moción con el planteamiento político. 30 años de gobierno socialista, 30 años de gobierno socialista o de gobiernos de gobiernos que no son de derecha. Andalucía se ha aproximado en renta media al resto de las comunidades de España. Y usted no se ría, y además le voy a decir una cosa, le estoy hablando de algo que sé perfectamente, porque he tenido la suerte o la desgracia de tener que pertenecer a esos millones de andaluces que con el régimen anterior, antes de entrar al gobierno socialista y antes de entrar al sistema democrático en esta comunidad y en este país, tuvieron que emigrar a comunidades, que entonces eran comunidades, eran regiones como País Vasco, como Cataluña y alguna otra, que recibían por parte del gobierno de aquel momento todas las ayudas necesarias para desarrollarse industrialmente, mientras que los andaluces tenían que salir. Y muchas de esas personas que tomaron esas decisiones recalaron en un partido que se llamaba Partido Alianza Popular, que después fue el germen del actual Partido Popular. O sea, que no hagamos historia, no nos paremos en los 30 años, porque
Yo pertenezco a una familia que ha sufrido esa discriminación andaluza de muchísimos años, la tierra de los señoritos que lo llamaban en todos los lados, y ahora nos paramos en la historia de los 30 años. Pero estudie usted las estadísticas. Pero no hacen mención al año y medio que llevan de gobierno el Partido Popular, donde, como se ha comentado también, el paro ha subido una barbaridad, donde no se ha cumplido absolutamente nada de lo que se prometía, donde ha habido una falta de inversiones brutal, donde ha habido una ley laboral que ha hecho que prácticamente el trabajo no exista con seguridad absolutamente para nadie, el despido prácticamente es libre. Dicen ustedes que las críticas a esta ley sin éxito. Sin éxito será porque ustedes no lo quieren ver, porque las subidas de impuestos, la reducción de los cientos o los miles de millones, 1.180 concretamente, para inversiones que no han venido para Andalucía, la reducción de la posibilidad de acceder a los fondos de liquidez, que Andalucía se limita al 60%, mientras que otras comunidades que después se critican mucho y que se les llama independientes, y no sé, como son Cataluña y algunas otras, se les permite hasta el 120%. Toda esa discriminación la está sufriendo Andalucía. O sea que es una moción llena de contradicciones, desde su planteamiento político hasta su planteamiento de acuerdos. De verdad, lamentamos además que ustedes peleen porque Nerja pase a pertenecer al nivel 1. Hay pueblos en Málaga que no están en el nivel 1 ni en el nivel 2. Y resulta de que nosotros queremos pasar al nivel 1. O sea, al nivel en el que esa comparación entre paro y puestos de trabajo salen más perjudicados. Muchas gracias, señor o sea, Peña. a nivel de los pueblos con menos actividad económica. Ahí quieren ustedes. Señor Peña, tiene usted un segundo turno para poder seguir hablando. Señora Moreno. Sí, mire, yo solamente decirle una cosa, saben muy bien transgiversar lo que es el fondo de esta moción. Y esta moción lo que únicamente que pretende es que los desempleados tengan todos la misma oportunidad de acceder a una subvención, no de prioridad 1, con prioridad o menos prioridad. Mire, es una medida en la que lo único que pretendemos es que todos los malagueños y sobre todo los nerjeños tengan la misma oportunidad de acceder en iguales condiciones, ¿vale?, a una subvención como pues por ejemplo el bono de los 400 euros. Y les voy a dar datos por lo siguiente. Mire, en Andalucía hay 771 municipios, solo 114 municipios se han catalogado como zona de especial atención para el empleo. Y qué curioso que esta zona, en su gran mayoría, están todos gobernados por el Partido Socialista. Y le voy a poner un ejemplo, por Izquierda Unida, sí, le voy a poner un ejemplo, Almería, 102 municipios. Y solo hay 2 municipios catalogados como zona de prioridad 1. Y los 2 están gobernados por el Partido Socialista. Y qué casualidad que, por ejemplo, Ventarrique, que es un pueblo de 280 habitantes, que tiene 31 desempleados, está catalogado como prioridad 1, y Málaga Capital, pues no está catalogada como prioridad 1. Málaga, 101 municipios. Tiene una catalogación de 19 municipios con prioridad 1. Y de esos 19 municipios, 13 están gobernados por el Partido Popular o por Izquierda Unida. Álora, Almarcha, por ejemplo. Sí, claro, porque esos pueblos sí tienen más acceso y más oportunidad a acceder. Sí, pues me lo tendrán que explicar. Acceder, por ejemplo, a la subvención del bono empleo. Y Nerja, los desempleados de Nerja, no, es que aquellos desempleados tienen más derechos que los de Nerja. Yo no sé si esta medida es una medida así con tinte ideológico, lo podríamos llamar, sí, no te rías más, hija, que te gusta mucho reírte. Esta es una medida que le podríamos llamar el bonotongo. Es el bonotongo, porque es injusta, porque es insuficiente y porque es engañosa. Porque qué casualidad que los que están gobernados por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, tienen más derechos que los que están gobernados por el Partido Popular. ¿Por qué? ¿Es que acaso el Partido Socialista tiene que priorizar en sus municipios para que sus desempleados tengan más derechos? A mí me parece claramente discriminatorio. Es así de claro. Mira, están ustedes gobernando en Andalucía, ¿vale? O en la oposición están cuando en el pueblo que les toca. Airean de ser muy justos, airean de querer la igualdad para todos y de ser los grandes defensores de la no discriminación. Y justamente con este sistema, con este indicador, discriminan a ustedes a los desempleados, que bastante desgracia tienen,
por encima, ya que tienen mucha desgracia ya que están desempleados, para que cataloguen a un desempleado como de primera, de segunda o de tercera clase. A mí me parece que eso es bastante discriminatorio. Y en cuanto a que la moción está más planteada que respecto si el primero o segundo, mire usted, basta con que quiten el indicador de catalogar a los desempleados de primera, segunda o tercera para que no necesitemos pedir ningún tipo de prioridad. Porque lo último que puede tener un desempleado es que sea de primera, segunda o tercera clase. Y lo mínimo que podemos pedir ya es decir, pues oiga, mire, que los desempleados de Nerja tengan la misma prioridad que el resto de los desempleados que están catalogados como desempleados de primera. Y nada más. Muy bien, abrimos segundo turno de intervenciones. Pide la palabra señor Iranzo. Muchas gracias. Hay que ver el empeño. Lo que me molesta es que me ría yo tanto en los plenos, ya lo he explicado muchas veces, que es que a mí en general me gusta reírme y ser feliz, deja ya de reprochármelo tanto. En fin, tal y como plantean ustedes lo de la zona de prioridad, parece que es que si Nerja no está incluido como municipio de zona de prioridad 1, es que los desempleados de este municipio no van a recibir ningún tipo de ayuda, ninguno van a poder tener lo de la tarjeta, en fin. Ustedes habrán visto la ley, habrán visto el cuadro que hay en el que se dan una serie de puntos, hasta un total de 10 a estos desempleados, donde se habla de la cualificación académica, de colectivos referentes, los que se tiene pues en cuenta las discapacidades, la juventud, si hay víctimas de violencia de género, víctimas de actos terroristas. Después hay otro tema con si eres inscrito como demandante demandante de empleo, y al final ya te dan puntos por si pertenece a un municipio de zonas especiales para el empleo, de atención especial para el empleo, que suma como mucho 2 puntos. Y bueno, que sí, que puedo estar de acuerdo con ustedes en el que no tendría que haber ninguna manera de por qué priorizar a uno y a otros sí, a unos sí y a otros no, pero es que tampoco es lo que ustedes están dando a entender en la moción. Totalmente. Que como no se incluye a Nerja como zona de prioridad 1, los desempleados nerjeños no van a poder optar a esto. No. Si hay un nerjeño que puntúa alto en cualificación académica, en colectivo preferente, va a tener derecho a esto, al igual que lo va a tener un ciudadano de Almarcha, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué se le da esta prioridad? ¿Por qué se hace la diferencia? ¿Usted en serio quiere comparar al municipio de Almarcha, que tiene las características que tiene, que está donde está en la zona de la Sarquía, que tiene el número de habitantes que tiene Nerja, o sea, compararlo con Nerja, que es un pueblo más grande, que está en la costa? ¿Usted en serio puede comparar a Almarcha, lo puede comparar con Málaga ciudad? Es que no, vamos, yo no lo entiendo. Sí, muchas gracias, señor Peña. Tiene turno de palabra. Mire usted, señora concejala, habla usted de discriminación. Primero, no ha entendido lo que es un indicador. Cuando se aplica un indicador económico, un indicador matemático, ahí ya no hay discriminación. Las cifras son las que mandan. Y los fundamentos de ese indicador son paro, personas en paro, registradas en el paro, con personas registradas en la seguridad social como con actividad laboral. Eso es así de indiscutible y eso da una cifra. Y lo que sí es una vergüenza es que Nerja sea prácticamente el único pueblo de la costa malagueña que se encuentra en el indicador número 2. No tenemos que tener ni indicador. Mire usted, ni Marbella, ni Estepona, ni Manilva, ni Torremolinos, ni Benalmádena, ni Fuengirola, ni El Rincón, solamente Torrox, con las circunstancias especiales que tiene, y gran parte de la actividad económica es interior, no de turismo, se encuentra. Y en cambio Nerja, la joya de la corona, conocidísimo y con unas posibilidades económicas y turísticas enormes, exactamente igual que los otros pueblos, resulta que nos encontramos en el indicador 2 y estamos pidiendo que nos lleven incluso al 1, o sea, más desproporción entre paro y personas que están trabajando. No, si al ritmo que van ustedes y con la política que llevan en este pueblo, al final lo van a conseguir, pero no porque lo pidan, sino porque nos van a tener que poner en el número 1. O sea, es que es una cuestión que es, usted lo ha dicho, 19 pueblos en indicador 1, 42 pueblos en indicador 2, y nos encontramos con pueblos aquí, nosotros pues, como Monda, Marisabella, Jubrique, Quimera, Humilladero, Guaro. Esa es la economía de Nerja, con todas las posibilidades turísticas enormes, como cuando digo, no aparece ningún pueblo, prácticamente ni mediano ni grande, con posibilidades turísticas que se encuentre con este indicador, o que este indicador le haga estar ni en el puesto 1 ni en el puesto 2. Para nosotros es una vergüenza tener que estar en el 2. Lo que tendría que ser es no aparecer en ningún indicador de este tipo. Y usted está pidiendo pasar al número 1, no, si nos llevarán al número 1, como le he dicho. Pero aparte de eso es que tiene usted una política de empleo que dice usted discriminación. No es discriminación
y usted además tiene ahí un problema judicial cuando Muchas gracias, señor Peña. Para pagar a los empleados que trabajan en este ayuntamiento. Muchas gracias, señor Peña. Concluido Eso su sí que es turno de discriminación. palabra, no señor es. Peña. Señora Moreno, tiene el turno de palabra. Segundo turno. A ver, sinceramente es que les gusta manipular bastante. Mira, yo no trato de comparar municipios, sino que ningún desempleado sea diferente dependiendo de dónde viva. Porque, por ejemplo, ninguna capital de Andalucía tiene ningún tipo de prioridad. ¿O acaso los desempleados que viven en Málaga, capital, no comen? ¿O no tienen derecho a acceder al bono empleo en las mismas condiciones que un desempleado de un municipio más pequeño? No comparen ustedes municipios y vamos a comparar las desgracias de las personas que están desempleadas. Es decir, no vayamos a decir porque Málaga es capital, los desempleados de Málaga capital, o porque Nerja es Nerja, los desempleados de Nerja no tienen derecho a acceder a la misma puntuación para acceder a una subvención. ¿Vale? No manipulen ustedes los datos, no manipulen. Nosotros no queremos que haya prioridades, pero en ningún sitio. Si lo único que pretendemos es que ese indicador lo que nos dice es que hay personas que no tienen empleo, que tienen que acceder a una subvención, que lo tienen que baremar y que esa baremación, en función de donde vivan, pues tendrán más puntos o menos puntos. Es decir, que de 10 puntos, los desempleados que viven en una zona de prioridad 1 tienen 2. El desempleado que viva en una zona de prioridad 2 tiene 1 punto. Y resulta que los que no tienen prioridad, como es un desempleado, viva en Málaga o viva en Marbella, no tienen ningún tipo de baremación, no tiene esos puntos. Con lo cual catalogamos y le damos más puntos a aquellas personas que según el partido o el bipartito ha hecho matemáticamente, con lo cual es perfecto. Y luego entraremos en las discriminaciones de lo que son las denuncias y demás en cuanto al trabajo. Y en cuanto a los planes de empleo, efectivamente hay muchos planes de empleo que se han creado. Lo que le preguntaría es cuántos puestos de trabajo se han creado con el primer plan de empleo de choque de la Junta de Andalucía. Plan OLA, plan de rehabilitación de vivienda, el plan forestal. ¿Cuántos son los empleos que se han creado en el 2012? Yo creo que ahí hay mucho que decidir y ahí habría mucho que hablar en cuanto a cuál es la función que ha hecho. Y yo no tengo más que decir. Yo creo que es una moción sencilla y fácil de entender. No se está pidiendo que se catalogue a los desempleados en función del municipio, sino que, mire, si hay que ayudar a los empleados, vamos a ayudarle en todo el conjunto de Andalucía de la misma manera, porque todos están sufriendo el brutal desempleo que existe en Andalucía con 1,5 millones. Sí, 1,5 millones. Y Andalucía, que ha sido una de las comunidades que más dinero y que más fondos ha recibido desde el Estado para políticas de empleo, durante 30 años de gobierno, resulta que no ha sido capaz de bajar la tasa de desempleo y sigue estando en la más alta de toda España y sigue teniendo la más pobreza. Oiga, vamos a ser un poquito conscientes y vamos a dejar ya de manipular tantas cosas. Nada más, señor presidente. Pues muchísimas gracias, señora Moreno. Le acabo de preguntar al portavoz, porque no he participado en el debate, me ha dicho el portavoz que la ponente no admite la votación separada que ha pedido la portavoz de Izquierda Unida, por tanto, los 2 puntos se someten a votación de forma conjunta. Planteamos la votación de la iniciativa con los 2 puntos de la parte dispositiva. En lo que concierne a la declaración de Nerja como zona de especial atención para el empleo, concretamente con prioridad 1. Izquierda Unida. Nos vamos a abstener porque es Partido que son Socialista. contradictorios. No caben intervenciones, señor Iranzo, durante la votación. Señor Peña. No. Partido Popular. Sí. Señora secretaria. Se aprueba por mayoría. Bien, pasamos al